Hay muchas cosas que no sabemos. Mientras más preguntamos, más complicadas se ponen. Por ejemplo, seguramente te habrás preguntado muchas cosas como ¿qué es la luz? Después de todo, son dudas completamente válidas. Millones de personas diariamente utilizan objetos que no entienden tan bien de dónde vienen. Así como nuestros ancestros también utilizaban algo que ellos llamaban radio. Según ellos era popular. O bueno, la luz del sol. Después de todo, es indispensable para la vida. La necesitan las plantas para generar energía y crecer, para después ser comidas por algún animal como las vacas. Y así ellas también van a ser comidas por, ustedes adivinaron, los alienígenas. Pero entonces, ¿qué es la luz? ¿Qué son las microondas? ¿Acaso queda alguien que todavía escuche la radio? Bueno, tocará averiguarlo. Todas estas preguntas pueden parecer simples y de cierta manera pueden serlo. Pero como vieron en el título, vengo a complicarles la respuesta un poco. Solamente un poquito, porque créanme que con un poco de física, matemática o mecanismos electrónicos, todo esto que voy a explicar ahora se vuelve exponencialmente aún más complicado. Este espectro es algo que vemos y usamos todos los días y todo el día prácticamente para todo, ya sea de manera directa o indirecta. Para empezar, vamos a zambullirnos de una buena vez en el terreno complicado que es este espectro, que también puede ser llamado como radiación electromagnética, y ahí ya empieza un problema. ¿Qué es radiación y qué es electromagnético? Radiación como tal podría llegar a decirse que es la manera en la que la energía se mueve de un lugar a otro, en una forma que puede ser descrita y estudiada como partículas o ondas a través del espacio. Ya de por sí la explicación es simple, complicada y hasta confusa de ver y entender, si es que no tenemos un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos la radiación acústica, que sí, básicamente es como se transmite el sonido. El sonido se transmite en forma de ondas, lo cual es un poco más fácil de experimentar al enfrentar un parlante y luego colocándose detrás. Al estar frente a una bocina escuchamos mucho más fuerte los sonidos porque interceptamos las ondas directamente, mientras que si nos colocamos detrás aún lo escuchamos pero menos, porque las ondas tienen que rebotar y perder energía para llegar hasta nosotros. Ahora toca ver algo aún más abstracto, los campos. Un campo en el término físico de la ciencia es una cantidad física representada mediante diferentes cosas como vectores, escalares u otras cosas raras. Esta cantidad física tiene un valor para cada punto en el espacio-tiempo básicamente. Así que vamos a tratar de entenderlo un poco. Este es un campo eléctrico donde la partícula positiva en rojo y la negativa en azul interactúan entre ellas, teniendo un campo relativo a su interacción particular. Dicho campo considera que en cada lugar hay una cantidad de newtons por coulombio, o voltio por metro, que son las unidades del campo eléctrico. Lo cual sí nos deja ver un poco que las cantidades físicas están representadas en el campo. Y bueno, este es un campo magnético. Es para que lo vean solamente. Con eso en mente, ambos campos son capaces de combinarse, dando el excelentemente original nombre de campo electromagnético. Y si bien los campos en general son tridimensionales, se preguntarán cómo es que se ve la representación física de este campo fusionado, y se ve algo así. El eléctrico por su lado y el magnético por el otro. Por lo tanto, se podría decir que la radiación electromagnética es energía que se mueve en el campo electromagnético de un punto a otro. Y yo sé que esto ya realmente se pone un poco denso, pero toca explicar unos dos conceptos más antes de poder saltar a algo un poco más entretenido. Lo que tengo que explicar son dos cositas, la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia como tal se le llama a los eventos que se van repitiendo por unidad de tiempo. Si es que yo salto una vez cada minuto, primero no tengo buen estado físico y segundo, mi frecuencia de salto es 1 por minuto. Y esto se puede trasladar a muchas otras cosas como por ejemplo esta radiación. Mientras que la longitud de onda juega con lo que ya hemos visto antes, las ondas. Y se refiere a este pedazo de acá, el cual es la distancia sobre la que la onda se repite. ¿Para qué sirve saber eso? Ya lo veremos. Pero con eso en mente, el espectro electromagnético luce algo así. A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia. Y eso también significa a su vez que menor es la energía que tiene. Y ahora sí, ¿qué cosa genera este espectro?
¿De dónde es que nace como tal? Obviamente tenía que pasar una monta. Los orígenes del espectro pueden ser varios, es decir, muchas cosas pueden emitir radiación electromagnética. Algunas de ellas tienen fuentes atómicas, es decir, nacen de algunas de las partes más primigenias de la creación, y otras pueden ser generadas por algún motorcito en la casa de alguien o directamente existir y ya. Entonces eso lo vamos a ir respondiendo y lo vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes clasificaciones del espectro electromagnético, pero sí les puedo ir adelantando que esta radiación tiene su velocidad y está siempre fija, y es considerada en el vacío, y es la velocidad de la luz, o sea unos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y por qué acaso esta radiación se mueve a la velocidad de la luz? ¿No debería ser única de la luz esta velocidad? Primero que nada, no es única de la luz. Segundo, la luz forma parte de este espectro electromagnético, es decir que en realidad debería llamarse velocidad del espectro electromagnético o velocidad electromagnética o algo similar más o menos. Pero bueno, ya decirle velocidad de la luz es algo que ha quedado sumamente grabado en la historia, así que no tiene tanto sentido cambiarlo, pero no me sorprendería que lo hagan en algún momento. Entonces, ¿qué es la luz? La luz siempre fue comprendida como su propia cosa, hasta que llegó un gran físico matemático llamado James Clerk Maxwell, quien dijo: sí, esta cosa para mí que es parte del espectro electromagnético. Y sí, tenía razón. La luz, como tal, es un pequeño fragmento de todo el espectro electromagnético. Particularmente se encuentra dentro de entre los 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a lo que nosotros los humanos podemos ver. Todo tipo de radiación electromagnética que se encuentre entre estos puntos, nosotros lo vemos, interpretamos y llamamos como luz. Y esto es simplemente un pedazo muy pequeño de todo lo que significa esta radiación, siendo que es tan solo el 0.0035% de la misma. Y bueno, entonces, ¿qué tiene de especial este cachito chiquitito casi inexistente de todo el espectro entonces? ¿Qué lo hace tan bueno como para que nosotros lo veamos? Y eso en realidad tiene que ver más con el Sol. El Sol, siendo la estación nuclear gigante que es, libera todo tipo de radiación electromagnética en su total esplendor, pero curiosamente la mayor proporción de este espectro que llega a la Tierra al nivel del mar contiene longitudes de onda de entre los 400 a los 700 nanómetros, lo que corresponde con lo que nosotros llamamos luz visible, aunque también llega bastante radiación ultravioleta e infrarroja. Como sabrán, la existencia del Sol antecede mucho a la existencia de incluso el propio planeta Tierra, y por lo tanto a toda la vida sobre el mismo. Como tal, la vida se formó, creció y evolucionó siendo constantemente bombardeada por los rayos mortales de cocción lenta del Sol. Lo lógico sería que a alguien en algún momento se le hubiera ocurrido adaptarse a este tipo de energía que constantemente recibía. Dado que si vamos a estar siendo bombardeados por esta porquería, al menos deberíamos poder saber cómo detectarla o usarla. Los seres prehistóricos que nos anteceden seguramente pensaron algo parecido, y eso dio lugar a muchos tipos de órganos que pueden interpretar la radiación del Sol de muchas maneras, como las plantas, quienes aprovechan y maximizan cada pequeña ganancia que pueden obtener de la energía que les llega mágicamente desde una bola de fuego de muerte a 150 millones de kilómetros en el espacio. Pero las adaptaciones que tenemos la mayoría de los animales son los ojos, siendo que incluso algunos insectos pueden ver otras partes del espectro electromagnético, cosa que solo podemos interpretar en nuestra imaginación y no podemos saber realmente qué es lo que ven. Pero bueno, sí hay buenas aproximaciones. Eso y que tenemos máquinas que sí pueden ayudarnos a interpretar todo lo que es invisible a nosotros. Entonces ya sabemos qué es la luz. La luz es un pedazo del espectro electromagnético que podemos interpretar gracias a nuestros ojos de humano. ¿Y de dónde es que surge? El Sol es una fuente primordial de ella, pero una linterna, una vela o un insecto no son el Sol. Los electrones de los átomos pueden llegar a algo que se llama estado excitado, el cual corresponde a un momento en el que tienen energía de más, por así decirlo. Pero al electrón no le agrada mucho esto y una de las maneras de llegar a un estado de menor energía es liberarla. Energía que termina llegando al espectro electromagnético, lo cual corresponde a la luz y otras cosas más que vamos a ver en un rato. Como tal, los electrones pueden llegar a este estado excitado mediante corrientes eléctricas, elevadas temperaturas o reacciones químicas. Por eso es posible y relativamente sencillo generar luz, sea con un foquito o sea dentro de un insecto. Y de ahí seguro surgen dos grandes preguntas. ¿Qué hay por longitudes de onda menores a la luz y qué hay en las que son mayores? Cosa que voy a pasar a responder ahora, primero por las menores longitudes de onda. Y también voy a aprovechar para explicar lo que es la llamada radiación ionizante,
partiendo porque a menores longitudes de onda que los 400 nanómetros empieza la radiación ultravioleta, seguida luego de los rayos X y finalmente los rayos gamma. ¿Y dónde está la radiación ionizante acá? Bueno, primero que nada cabe destacar que la radiación ionizante engloba cosas como parte del espectro electromagnético o partículas subatómicas provenientes de la radiación nuclear. Y para que nos pongamos en onda todos juntos, el ionizar es cuando un átomo o molécula sufre cambios en su estructura electrónica, ganando carga o perdiéndola, lo cual es igual que decir que gana o pierde electrones. Un ejemplo tan práctico como educacional es la piel. Nuestra piel se encuentra interactuando y reaccionando con muchas cosas, ya sean bacterias, cortes, viento o cualquier cosa. No es un sistema aislado y por suerte nuestra suele aguantar mucho maltrato, pero los rayos ultravioleta del sol pueden llegar a ionizarla de manera tal que el daño principal se da en el ADN. Como ya dije en uno de los primeros videos del canal, las células de la piel dañadas por el sol optan por acabar con su sufrimiento antes que mutar por estos cambios que sufre en su estructura primordial como lo es el ADN. Si ya de por sí una quemadura por sol puede eventualmente desembocar en cáncer de piel, las demás radiaciones ya vemos que pueden ser mucho peores. Ahora volvemos atrás. ¿Qué es el ultravioleta? Particularmente, la luz ultravioleta es como la luz normal, pero graciosa, porque no la podemos ver y llega un punto en el que también puede hacernos daño. Normalmente, nuestros ojos humanos están adaptados para ver entre los 400 y los 700 nanómetros, como ya dije, siendo que a longitudes menores que los 400 nanómetros empieza el ultravioleta. Algunos animales ven menos que nosotros y otros ven más, siendo que muchos insectos utilizan la luz ultravioleta tanto del día como de la noche para guiarse y tener ciclos hormonales, y toda esa clase de cosas. Pero algunas personas también son sensibles a estos rayos. Algunos incluso pueden llegar a verlos hasta los 310 nanómetros, o dependiendo de otras condiciones pueden percibir los rayos ultravioletas como un azul blanquecino o un violeta blanquecino. Como tal, lo único a destacar realmente de la luz ultravioleta es que primero no la podemos ver y segundo, a partir de cierto momento empieza a hacernos daño, lo que significa que empieza a ser ionizante, pero se suele discutir a partir de cuándo es que se da la ionización. Y esto es porque justamente diferentes átomos y diferentes moléculas son capaces de ionizarse con diferentes cantidades de energía. Algunas requieren un poco más y otras un poco menos. Por eso mismo es que no hay un punto definido. Pero este daño es muy útil a la hora de matar bacterias gracias a la ionización de su ADN. Por eso mismo es que se utiliza esta clase de radiación en lugares como lavamanos o baños. Y por supuesto esto mismo también se extiende ampliamente a la esterilización de agua y alimentos. Y bueno, tiene muchos más usos, pero si me pongo a enumerarlos a todos vamos a estar acá hasta mañana. Si se preguntan de dónde surge el ultravioleta, hay dos fuentes principales. Una es estar increíblemente caliente, y el sol sí está bastante caliente, así que eso cuenta. Y la otra es que, al igual que con la luz visible, algunos compuestos como ciertos gases pueden tener transiciones electrónicas que emitan energía en forma del espectro electromagnético, solo que con longitudes de onda menores y mayores energías. Ahora, a longitudes de onda menores, sí tenemos algo un poco más peligroso, los rayos X. Pero, ¿qué son? Este es un tipo de radiación electromagnética ionizante que además de ser invisible para el ojo humano, también es capaz de atravesar nuestros cuerpos. La longitud de onda de los rayos X abarcan de entre 10 a 0.01 nanómetros. Por lo tanto, ya podemos ver un salto abismal desde lo que era la luz visible. El origen como tal de estos rayos X tiene que ver con el átomo. En particular, los rayos X surgen de un fenómeno extranuclear, es decir, que se da fuera del núcleo atómico, al nivel de la órbita electrónica, que es lo que vemos normalmente como la luna que rodea al átomo. Pero en realidad esto es una de las mentiras más grandes del mundo. Pero bueno, sí nos sirve por ahora. Acá se dan esta serie de interacciones que, como todo lo anterior, también liberan energía, de nuevo en forma del espectro electromagnético. A partir de estas radiaciones ya empieza a ser mucho más peligroso, porque son ionizantes, es decir, pueden afectar negativamente nuestras células y ADN. Además, los rayos X nos atraviesan. No nos damos cuenta, pero algunas de estas radiaciones pasan a través de todo nuestro cuerpo unas miles de veces cuando estamos expuestos a ellas en, digamos, el médico. Aunque para aclarar un poco, al recibir rayos X y hacerse un par de estudios con esta tecnología no significa nada realmente, dado que no nos encontramos expuestos a este nivel de energía lo suficiente durante todos los días. Es por esto mismo que un técnico se esconde detrás de un vidrio y una pared fortificada, y además tiene una armadura especial de plomo, siendo que es una persona que tiene un trabajo bastante peligroso en lo que refiere al largo tiempo de exposición. Por eso trata de cubrirse todo el tiempo.
Y no solo sirven para diagnosticarnos los huesos rotos y esas cosas, sino que también se usan para revelar que tienen adentro otras cosas como maletas en el aeropuerto, por ejemplo, o estudiar la estructura de algunas proteínas. Y ahora queda la más peligrosa de todas las radiaciones, la gamma. Pero, ¿qué es? Las radiaciones gamma cuentan con una de las longitudes de onda más pequeñas de todas, menos de 10 picómetros, o sea, sí, menos de 0.01 nanómetros. Y como ya había dicho, antes, a menor longitud de onda, mayor frecuencia, teniendo las frecuencias más altas de todo el espectro electromagnético, lo que significa también mayor energía. Con semejantes cualidades, lo único que se espera de esta especie de radiación es muerte y experimentos físicos medio raros. Como tal, este tipo de radiación se da en el núcleo de los átomos, y no pienso decir mucho más que eso porque es más complicado que cocinar un pollo de un golpe, y el video duraría mucho más. El Sol produce grandes cantidades de esta radiación, pero no es tan capaz de viajar en el espacio ni mucho menos atravesar la atmósfera, dado que por su naturaleza tiende a reaccionar e interactuar con absolutamente todo. Como tal, este tipo de radiación es bastante famosa por haberle dado semejante musculación y color a Hulk, un conocido superhéroe, pero la realidad es que si uno se encuentra en presencia directa con semejante cantidad de radiación gamma, uno muere, aún incluso con una pronta intervención médica. Y al igual que los rayos X, la radiación gamma es perfectamente capaz de atravesar absolutamente todo el cuerpo, incluso pudiendo llegar a atravesar partes del plomo, si es que tiene la energía suficiente y el plomo es lo suficientemente delgado. Y quizás hayan escuchado de los rayos alfa, los rayos beta y bueno, los rayos gamma. Acá hay que volver un poco atrás cuando hablamos de la radiación ionizante. ¿Se acuerdan de las partículas subatómicas que mencioné? Bueno, la radiación, partículas o rayos alfa y beta no forman parte del espectro electromagnético, pero sí pueden ionizar las cosas. A ver, sabemos que los rayos X nos dan cierta información bastante útil sobre nuestro cuerpo, pero ¿para qué servirían realmente los rayos gamma aparte de regalarnos muestras gratuitas de cáncer indiscriminadamente? Bueno, algunos de sus tantos usos es, por ejemplo, en la medicina nuclear para realizar diagnósticos. No hay que dejarse llevar por las palabras grandilocuentes y tendenciosas como las vengo utilizando libremente en este video, por ejemplo. Como dice Paracelso, el veneno está en la dosis, o algo así. Y bueno gente, ya se va acercando a la mitad del video. No, creo que ya estamos un poco más adelante. Creo, eso espero al menos. Quedándonos las radiaciones electromagnéticas que se encuentran a longitudes de onda mayores que la luz, siendo solo 3, que seguramente han escuchado y han usado en prácticamente todas las instancias de su vida: el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Empezando por lo más cercano a la luz, el infrarrojo. ¿Qué es el infrarrojo? Como supongo habrán visto en algún juego o en alguna película, el infrarrojo es como una suerte de magia que suele representar la temperatura de los objetos o seres vivos. Por esto suele ser mal llamado como radiación térmica, y es porque todo objeto que tenga más de 0 Kelvin emite radiación infrarroja. O sea, todo en la existencia termina por emitir infrarrojo por más ínfimo e insignificante que sea. Esto es debido a que los orígenes de esta energía se remiten al movimiento translacional y rotacional de los átomos y moléculas, y aún al estar tan cerca de la luz visible, no hay ser vivo que pueda ver el infrarrojo. Verlo como tal me refiero, dado que hay algunos organismos como las serpientes que poseen órganos específicos que les permiten sentir esta radiación, o ciertos peces quienes sufren cambios enzimáticos para poder detectarlos. Por si es que acaso se lo preguntaban, las longitudes de onda de la radiación infrarroja van desde los 0,7 micrómetros, o sea, 700 nanómetros, hasta los 1000 micrómetros, o sea, 1 milímetro. Y si bien todo lo que se escapa de las gélidas garras de los 0 Kelvin pueden emitir esta radiación, también hay formas de hacerlo en maneras más específicas mediante el uso de equipos que generan determinadas frecuencias. Y si bien dije que el infrarrojo puede no verse, sus usos obviamente están presentes, y curiosamente están relacionados a la visión, la televisión y otros aparatos electrónicos, debido a que los controles de muchas cosas utilizan radiaciones infrarrojas específicas que al llegar a los ojos de un lector de alguna máquina, pueden darle a la orden de prenderse, apagarse, cambiar de canal y todo eso. Esto mismo también se utilizaba en la antigüedad cuando la gente con ladrillos con teclas utilizaba el infrarrojo para transmitir información rápidamente entre teléfonos. Y tiene muchos más usos como la visión nocturna y otras aplicaciones como por ejemplo el internet de sus casas. Porque seguramente alguna vez se preguntaron cómo es que se transmite el internet a través de un cable de fibra óptica. Dado que la fibra óptica está hecha de materiales como vidrio o plásticos que son un excelente conducto para que a través de ellos la luz infrarroja viaje sin prácticamente ningún problema, lo cual significa que puede transmitir información de manera mucho más rápida, pudiendo proveernos de internet de una mayor calidad. Pero ahora puede venir una de sus partes favoritas de este espectro:
las microondas. Pero, ¿qué son realmente estas microondas que pelean valientemente día y noche contra las pizzas frías que queremos calentar? Los microondas, como absolutamente todas las cosas que vengo nombrando, también forman parte del espectro electromagnético. Sí, no sé cuántas veces lo vengo diciendo ya a este punto. Empezando acá, la cosa ya cambia un poco, porque si bien las microondas están contempladas dentro de las longitudes de onda de 1 milímetro hasta los 30 centímetros, la realidad es que las microondas y las siguientes ondas, las de radio, son generalmente diferenciadas por su frecuencia, algo que no venía pasando antes, o al menos no de una manera tan notoria. Como tal, las microondas son generadas debido a los cambios de corriente que corren a través de diferentes tipos de conductores, muchas veces utilizando tubos que tienen vacío dentro y muchas cosas más complicadas. Pero de nuevo observamos más o menos lo mismo de siempre, electrones inquietos que generan energía y la liberan en forma del espectro electromagnético. Y si bien las microondas no son algo sumamente fácil y sencillo de generar, son lo suficientemente comunes como para que muchos tengamos un microondas en casa. Entonces, ¿cómo es que acaso la caja mágica convierte una pizza fría en una caliente? Bueno, similar a lo que venía diciendo en el infrarrojo, ciertas frecuencias de microondas también pueden interactuar de manera particular con diversas cosas. Aproximadamente a una frecuencia de 2,45 GHz, esta radiación puede hacer vibrar y rotar las moléculas de agua, lo cual, al ser cientos de miles de millones, tanta vibración y tanto movimiento genera mucho calor, calentando efectivamente la comida. ¿Y entonces por qué acaso se calientan los platos y distintos materiales que ponemos dentro de un microondas? Y se supone que no tienen agua. Y no solo se supone que no tienen agua, sino que de hecho no la tienen, porque esto es una verdad a medio contar. Esta frecuencia no es específica para el movimiento únicamente de las moléculas de agua, sino que es para el movimiento de muchas moléculas dieléctricas, es decir, transfiere la energía hacia moléculas polares, el agua siendo una de ellas. Las moléculas polares se ven más o menos así, por lo negativo y por lo positivo. El agua es exactamente esto, y por esto es que se calienta tan bien y tan rápido, pero otras moléculas que pueden llegar a utilizarse para recubrir cerámicos o estar presente incluso en ciertos tipos de vidrios, también pueden llegar a ser polares, lo que significa que sí, también se calientan y a veces llegan a puntos peligrosos. Y ahora sí, por fin ya es el momento de hablar de los últimos segmentos del espectro electromagnético, las ondas de radio. Al igual que las microondas, las ondas de radio son mucho más famosas y clasificadas debido a sus frecuencias, y no tanto por su longitud de onda, que por cierto va desde los 30 centímetros hasta los 100 kilómetros. Como tal, las primeras ondas de radio se dieron por una serie de explosiones generadas mediante arcos eléctricos en máquinas curiosas, pero la tecnología se ha refinado bastante desde entonces. Este tipo de radiación es ideal para la comunicación, dado que se mueven a la velocidad de la luz, no es ionizante, es capaz de viajar mucho, y no solo eso, sino que también se abraza al contorno terrestre, pudiendo dispersarse por amplias distancias. Las microondas, por ejemplo, también podrían llegar a ser utilizadas para una comunicación eficiente, pero más cercana, debido a que las mismas no se apegan al contorno de la Tierra y se terminan debilitando y desapareciendo. Y bueno, los usos de las ondas de radio supongo que se las imaginarán bastante bien, desde escuchar una canción hasta usar el Wi-Fi, casi como si tuviera un video sobre eso. Pero ahora sí, ya casi terminamos, siendo importante recordar y recalcar que no porque tenga la palabra radiación va a ser malo, ni mucho menos el que sea ionizante. Bueno, eso sí es malo, porque nos puede matar y capaz que no deberíamos estar expuestos a ellos, pero generalmente no nos cruzamos con rayos gamma, ni mucho menos rayos X todos los días. Y bueno, del ultravioleta del sol nos podemos cuidar bastante bien. Pero para cerrar, creo que lo más correcto de todo es desbaratar la farsa de todas las veces que he dicho energía a lo largo del video. Porque es mucho más simple decir solo energía y hacer de cuenta que el espectro electromagnético funciona a base de sueños y esperanzas. Ya les dije más o menos qué es y qué comprende, pero no de qué está hecha esta radiación. Decir energía no dice nada realmente, porque la energía es básicamente la habilidad para realizar un trabajo, cualquiera sea. Fin. Eso es la energía. Quien está detrás de todo esto son los fotones. ¿Y qué es un fotón? A partir de acá mi confianza con respecto a este tema se debilita a pasos agigantados, así que realmente me voy a mantener en un nivel relativamente sencillo. Los fotones son llamados partículas elementales, es decir, que están hechos de ellos mismos. ¿Se acuerdan cómo las cosas están hechas de sustancias? Y cómo las sustancias están hechas de moléculas, y las moléculas están hechas de átomos, y los átomos están hechos de neutrones, protones y electrones. Generalmente siempre hay algo que compone a lo demás, cada vez más chico. Bueno, en este caso el fotón no tiene nada que lo componga, es el mismo y ya. Como nota aparte, los electrones también son partículas elementales, pero no los neutrones ni los protones.
Los fotones como tal son lo que componen al espectro electromagnético y se encuentran en un punto difícil de comprender, debido a que no tienen masa o, como comúnmente le dirán muchos, no tienen peso. Pero sí tienen momento, es decir, se mueven. El movimiento es energía, la energía es masa, la masa es más o menos energía. Es realmente complicado. Y más complicado aún es entender cómo es que llevan adelante esta transmisión de energía. Los fotones, ya sea por su nombre o por diversas cosas, suelen tener asociado el nombre de partícula, pero también se los ha observado múltiples veces seguir patrones típicos de una onda. Por lo tanto, muchas veces se suele decir que posee una dualidad onda-partícula, e incluso es mucho más complejo y complicado que eso. Así que lo dejemos en eso. El espectro electromagnético está compuesto de energía en forma de fotones. Y estos fotones son los que suelen interactuar con la materia, atravesarla o rebotar en ella. Y son tantas las posibilidades que en este video no alcanzo ni a arañar la superficie de todo lo que pueden llegar a ser. Chao.